Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos pues en nombre del Semillero de Investigación en Atención Farmacéutica su participación en esta jornada de socialización de la investigación que nos ha realizado la Facultad pues, de Ciencias Naturales al Semillero. Para mí es un total agrado presentarles a los estudiantes que el día de hoy nos van a compartir su experiencia en los procesos de investigación que estamos teniendo con el semillero, procesos que es importante mencionarlo y recalcar que no solamente están involucrados los estudiantes que nos están compartiendo el día de hoy su experiencia, sino que, por ejemplo, los primeros proyectos que se van a presentar el día de hoy, el cual, por ejemplo, es la identificación de factores asociados a la presencia de efectos adversos de hipersensibilidad en el tratamiento con asparaginasa, han participado diferentes estudiantes hasta el momento. Estudiantes que estaban desde mucho antes en el semillero. Recuerdo mucho a Arley, a Valentina, a Gabriela, en este momento también a Julián Chavarro y a Isabela Pastás. El proyecto también que nos va a compartir Lizeth García, que es el proyecto de fenitoína. Han participado otros estudiantes previamente, Valentina Hurtado, María del Mar Perafán, y en este momento lo tiene Lizeth. Entonces, es importante recordar esto para, primero que todo, agradecerles a los estudiantes que nos han aportado a la investigación con el semillero y con nuestros estudios de investigación, pero también a recordar que estos procesos de investigación, como yo lo acabo de decir, es un proceso, toman bastante tiempo y debido a algunas limitaciones que precisamente los estudios clínicos tienen, requieren de varios semestres, varios estudiantes que puedan participar y aportar a los proyectos de investigación. Entonces, pues dando como esta apertura, no sé si Juan Felipe quiera adicionar algo más a lo que acabé de mencionar. No, agradecer a todo el equipo del área de asistencial en esta participación el día de hoy. Hoy es nuestro último día de la jornada de socialización y pues esperamos dar cierre eh, muy, muy contentos pues de que toda la facultad ha participado en esta serie de seminarios. Perfecto, entonces, pues ahora sí le doy la palabra en primer lugar a Isabela Pastas, que nos va a presentar su proyecto. ¿Listo? Tienes la palabra, Isabela. Listo, profe, gracias. Eh, bueno, listo. Ahí sí viendo la pantalla. Isabela, creo que te tienes que acercar un poco más al micrófono, no se te escucha mucho. Ahí sí están observando todos la pantalla. Sí, ahí ya se puede observar. Gracias, Isabela. Bueno, listo, entonces pues buenas tardes con todos. Hoy voy a hablarles sobre uno de los proyectos que se están trabajando en el semillero de investigación, que es factores asociados a la presencia de efectos adversos de hipersensibilidad en el tratamiento con asparaginasa en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. Ay. Ay, esperen, que se trabó esto. Ay. Listo. Entonces, en cuanto al contenido de la presentación, pues vamos a tener como una introducción a lo que es en sí la enfermedad y el tratamiento, una justificación de por qué se hizo el estudio, los objetivos del mismo, la metodología y cuáles son los resultados esperados. Entonces, pues iniciemos como introducción que la leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad maligna clonal de la médula ósea en la que los precursores linfoides tempranos proliferan y reemplazan a las células hematopoyéticas normales de la médula. Existen diferentes grupos de riesgo. En el estudio se trataron los pacientes en riesgo estándar y riesgo alto, los cuales se diferencian en la edad de los pacientes y el recuento de glóbulos blancos. Entonces, por ejemplo, en el riesgo estándar tenemos niños de 1 o menores de 10 años que tengan un recuento de glóbulos blancos menor a 50.000 por microlitro y los linfocitos involucrados son los linfocitos de tipo B
Y en riesgo alto tenemos niños mayores iguales a 10 años con un recuento de glóbulos blancos mayor o igual a 50.000 por microlitro, y pues los linfocitos van a ser de CYP20. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que diferentes etapas como son la inducción, la intensificación o consolidación y mantenimiento, durante las cuales se da una quimioterapia, la cual pues busca, dependiendo de la etapa, tiene un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, en la inducción tenemos que eliminar el 99% de las células leucémicas con que llega el paciente y permitir una hematopoiesis normal. Por lo general, en el tratamiento se dan unos glucocorticoides como la dexametasona, vincristina, asparaginasa y un antracíclico. En la intensificación se busca es erradicar las células leucémicas que fueran residuales o que han sido resistentes al tratamiento anterior, y pues se dan altas dosis de metotrexato asociado a 6-mercaptopurina. Y para el mantenimiento ya es un tratamiento de forma ambulatoria, donde lo que se busca es mantener la remisión que ya se ha alcanzado con las otras dos etapas, y se hace una combinación de metotrexato semanal con 6-mercaptopurina diaria. Bueno, ya en cuanto al medicamento, que pues es el medicamento en el que se basa el estudio, el mecanismo de acción de este medicamento se basa en que el crecimiento de los blastocitos linfoblásticos depende de la disponibilidad externa del aminoácido asparagina, ya que las células malignas carecen de suficiente actividad de la enzima asparagina sintetasa. Entonces, el objetivo de la L-asparaginasa es reducir al máximo la concentración de asparagina en la sangre de los pacientes, ocasionando la muerte de las células malignas por apoptosis, pues muerte celular, porque no cuentan con la disponibilidad de esta enzima. Tenemos 4 formulaciones en el mercado, por decirlo así, que han sido aprobadas, que son E. coli nativa, recombinante y peligada. Y también una que pues no es de E. coli, es una asparaginasa recombinante de Erwinia chrysanthemum. Y en el estudio se tratan las formulaciones de E. coli nativa y E. coli recombinante. Entonces, como para hablar más o menos de la L-asparaginasa E. coli recombinante y nativa, tenemos que espectrilar que es la asparaginasa recombinante obtenida de E. coli. Y en sí, la diferencia que existe es que tienen una diferencia en 4 posiciones de aminoácidos, pero en sí toda la secuencia y la actividad enzimática de estas asparaginasas se desarrolló para que sea idéntica a la asparaginasa nativa o el SPAR de E. coli, que también es producida por MEDAC. Entonces, en sí, pues la combinación de la tecnología de ADN recombinante lo que busca es como una producción de enzimas en cantidades mayores a las que se producen por procesos tradicionales, y también permite la optimización del proceso de cultivo y y aumenta la productividad, el rendimiento y la calidad del medicamento que se está produciendo, disminuye los costos y pues contribuye a la viabilidad técnico-económica del proceso. Y ya en cuanto a la comparación de los parámetros farmacocinéticos, en un estudio que se realizó, pues se tiene que el aclaramiento y la sensibilidad de eliminación de las dos asparaginasas es similar, teniendo un aclaramiento de 17,2 horas de la asparaginasa recombinante y de 19 horas frente a la asparaginasa nativa. Y en un estudio que realizaron sobre el aclaramiento, mostraron en 5 monorreus que la actividad de 10 unidades por litro era necesario para alcanzar la depresión completa de la asparaginasa en suero y licor, que pues es post-administración. Entonces, esas son como las diferencias más significativas que se tienen por las que se ha creado pues otras formulaciones de asparaginasa.
pero pues en sí se tienen las formulaciones que les decía acá, las 4 formulaciones diferentes, se han estado desarrollando es por las toxicidades que presentan cada una de estas asparaginasas, intentando con cada una disminuir los efectos adversos que estas pueden presentar. Entonces, en sí, pues un efecto adverso es una respuesta local o general de la exposición al medicamento. Y en el estudio se evalúan efectos adversos de hipersensibilidad que pueden ser graves o leves. Y en los graves tenemos fiebre inducida por el fármaco mayor o igual a 38 grados centígrados, edema, disnea y broncoespasmo, hipotensión y anafilaxia. Y en los efectos adversos de hipersensibilidad leves tenemos enrojecimiento o erupción cutánea transitoria, fiebre inducida por fármaco menor a 38 grados centígrados. Y pues hasta el momento se tiene que la hipersensibilidad clínica, la asparaginasa de coli nativa, se da en el 75% de los pacientes a los que se le administra. Entonces, pues la pregunta en sí de la investigación es cuáles son los factores sociodemográficos, clínicos o intrínsecos de la asparaginasa asociados a la presencia de efectos adversos de hipersensibilidad en tratamiento de pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. Y la justificación del estudio en abril del año 2019 se presentó un desabastecimiento de la asparaginasa nativa de E. coli, que era la que tenía un registro INVIMA aprobado, y entonces se autorizó para que se importara en calidad de digital no disponible la asparaginasa proveniente de E. coli recombinante. Además, por esta razón, en el año pasado se realizaron el mismo estudio, pero se realizó en la clínica Imbanaco y en la clínica Fundación Valle de Lili. Y pues se obtuvieron 17 pacientes de las 34 historias clínicas. Por ejemplo, en clínica Imbanaco solo 17 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, y en Fundación Valle de Lili se evaluaron 55 pacientes, pero solo 40 cumplieron con los criterios de inclusión dentro del estudio. Y pues la cantidad de pacientes que se obtuvieron, por ejemplo, ustedes pueden ver 17 pacientes que se obtuvieron en clínica Imbanaco. Al momento de hacer las pruebas estadísticas, no nos daban unos resultados que fueran estadísticamente significativos para que pues se pudieran hacer las pruebas estadísticas planteadas en el proyecto. Entonces, pues en sí, lo que se busca ahora es fusionar estos datos de las dos instituciones, yendo hacia el objetivo general del estudio, que es determinar los factores asociados con la presencia de efectos adversos de hipersensibilidad del tratamiento con asparaginasa en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda de Fundación Valle de Lili y Clínica Imbanaco. O sea, vamos a unir los pacientes, los 17 pacientes y los 40 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión en las dos instituciones, y pues vamos a realizar una base de datos común, vamos a identificar los factores asociados a los eventos adversos de hipersensibilidad y su relación con el tratamiento con el medicamento. Vamos a estratificar el riesgo de los factores identificados asociados con los efectos adversos. Vamos a generar un modelo que pondere los diferentes factores involucrados en el desarrollo de los eventos adversos, y por último vamos a describir los efectos secundarios de hipersensibilidad asociados al tratamiento con el medicamento de los pacientes que tienen la enfermedad, considerando las características sociodemográficas y clínicas. Listo, entonces en cuanto a la del estudio, pues tenemos variables dependientes como son las reacciones de hipersensibilidad graves y moderadas que se las comenté anteriormente, y en las variables independientes tenemos, pues, por ejemplo, la edad de cada paciente, sexo, peso, si tenía comorbilidades, si se administraron otros medicamentos mientras se administraba la quimioterapia, la vía de administración de la asparaginasa, qué tipo de asparaginasa se le administró al paciente y el riesgo de recaída. Y en cuanto a los criterios de selección para los pacientes
pues se tiene en los criterios de inclusión que fueran pacientes iguales o menores a 18 años, de ambos sexos, con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda y que terminaron la etapa de inducción o reinducción al tratamiento con asparaginasa. Debe ser solo con una asparaginasa nativa o asparaginasa recombinante. Por ejemplo, si tenían en inducción se inició con la asparaginasa nativa, entonces debería terminar con la asparaginasa nativa toda la inducción, o así con la asparaginasa recombinante, ya sea inducción o reinducción, y el periodo de tiempo es desde noviembre de 2018 a noviembre de 2019. Entre los criterios de exclusión, pues tenemos a pacientes que se trataron con diferentes tipos de asparaginasa durante cualquiera de las etapas dichas anteriormente, que tuvieron diferente vía de administración, por ejemplo, que en la inducción se les estaba dando la asparaginasa nativa y toda la inducción recibieron la asparaginasa nativa, pero les cambiaron la vía de administración, entonces pues, ya no cumplían con un criterio de inclusión. Y que los registros estuvieran incompletos por cualquier causa, pues, que pudiera surgir. Y en cuanto a la metodología, pues ya tenemos recolectados los datos de las historias clínicas de los 17 pacientes de Clínica en Banaco y los 40 pacientes de Fundación Valle de Lili en este periodo de tiempo. Entonces, en Fundación Valle de Lili ya está creada una base de datos en PDS Clínico para el estudio que ya se llevó a cabo en el 2020, porque ya se ingresaron pues los 40 pacientes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ingresar los 17 pacientes de Clínica en Banaco a esta base de datos ya existente. Cuando los tengamos ingresados vamos a hacer un análisis de esos datos, un análisis estadístico y descriptivo y una redacción de un artículo. Y listo. Y en cuanto a los resultados esperados, pues queremos crear una base de datos común en donde se clasifiquen a los pacientes pertenecientes al estudio de acuerdo con los parámetros sociodemográficos y clínicos de las dos instituciones. Queremos realizar las pruebas estadísticas para corroborar cuáles factores inciden directamente en la aparición de los efectos adversos, y pues queremos generar el artículo científico con el que queremos contribuir a la población tratada, a la población tratante, con el fin de mejorar siempre la calidad del servicio en salud y la calidad de vida del paciente. Y pues posiblemente queremos redactar el artículo y posiblemente pues realizar una publicación en una revista científica. Y listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabela. Juan Felipe, tenemos un espacio de preguntas, ¿cierto? Sí, 5 minutos en cada presentación. Ok, chicos, entonces, y profesores que pronto estén viendo el seminario, si en este momento de pronto surge alguna duda o inquietud, la podemos realizar a la estudiante, pues también la podemos resolver en conjunto conmigo. Como lo decía Isabela, pues en su proyecto yo lo mencionaba al principio, este es el resultado de varios proyectos de grado que se han realizado hasta el momento de los estudiantes de química farmacéutica, y estamos en una fase final, por decirlo así, en la cual es la unión de estudios de investigación que se realizaron en las dos clínicas actualmente pues más grandes de la ciudad. Va a ser un estudio multicéntrico que esperamos tenga un impacto en la toma de decisiones, especialmente de cuando tenemos que incluir medicamentos nuevos, como fue el caso de Spectrila y asparaginasa recombinante, qué situaciones deberíamos considerar en las clínicas antes de la compra como tal de estos medicamentos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, si de pronto alguien tiene alguna pregunta o mensaje, nos lo puede enviar, o si no, pasamos a la siguiente presentación o la podemos realizar después la pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, Isabela, por ahora parece que no hay alguna pregunta, ¿cierto, Juan? Sí, por ahora no hay preguntas. Recuerden que pueden formularla a través del chat o levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que la realicen ustedes mismos.
Correcto. Entonces, si de pronto surge alguna pregunta después, te avisamos, Isabela. Gracias por tu presentación. Pasamos con Lisette García. Ya voy a compartir. Sí, por favor. Bueno, les pido una disculpa por la bulla. Tranquila, Lisette. Hoy es un día un poco caótico en la ciudad y pues les agradecemos de igual forma que todos estén aquí presentes, ¿de acuerdo? Entonces, tranquila, no te preocupes. Bueno, entonces yo les voy a presentar este proyecto de investigación que se llama El efecto de la administración de dosis de carga de fenitoína endovenosa en el tratamiento profiláctico y anticonvulsivante en pacientes adultos de la unidad de cuidados intensivos de una institución de alta complejidad. Bueno, en cuanto al contenido, primero presentaré la introducción y la justificación, luego los objetivos del proyecto, luego la metodología y por último los resultados esperados. Bueno, para darles una introducción, bueno, las convulsiones se originan por activación excesiva del neurotransmisor glutamato en la sinapsis excitatoria del sistema nervioso central, lo que genera una descarga eléctrica sincrónica y anormal del grupo neural. Esta puede ser causada por estímulos transitorios a causa de factores fisiológicos como lo son pues la hiponatremia, hipocalemia y hipoglucemia. También puede ser causada por accidentes cerebrovasculares, traumatismos de cráneo o tumores, siendo los traumatismos de cráneo uno de los principales motivos por el cual las personas asisten a los centros hospitalarios. Este tipo de eventos requiere un tratamiento farmacológico de acción inmediata, por lo cual muchos centros hospitalarios utilizan varios medicamentos anticonvulsivantes y uno de los principales es la fenitoína. Este medicamento lo que hace es bloquear los canales de sodio de la neurona presináptica, inhibiendo así la liberación del neurotransmisor glutamato. Al no liberarse este neurotransmisor, pues no se va a unir a su receptor específico transmembranal, por lo cual la neurona postsináptica no se va a despolarizar y por ende no se va a producir la descarga eléctrica al cerebro. Es importante destacar de este medicamento, como es la fenitoína en casos de emergencia, que permite alcanzar rápidamente los niveles terapéuticos del fármaco en sangre. Para esto, pues, se necesita una dosis de carga, y la dosis de carga recomendada de fenitoína endovenosa para la profilaxis y tratamiento de las convulsiones es de 15 a 20 miligramos sobre kilogramo. La dosis de mantenimiento, pues, es aquella que permite mantener los niveles terapéuticos de un fármaco. En este caso, la dosis recomendada es de 4 a 7 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 dosis. En ocasiones, algunos centros hospitalarios pues administran indistintamente, ya sea dosis de carga o dosis de mantenimiento, sin tener en cuenta el estado o episodio con el que el paciente llega al centro hospitalario. Y pues ahora se desconoce si existe alguna diferencia en administrar dosis de carga o dosis de mantenimiento en el efecto terapéutico pues que se quiere, que en este caso es eliminar las convulsiones. Por esta razón, pues este estudio, mediante farmacovigilancia activa, busca comparar el efecto de la dosis de carga o no administración de dosis de carga de fenitoína en eventos convulsivos en pacientes que hayan recibido el medicamento en Fundación Valle del Lili. Al recomendar pues la administración de la dosis correcta, se pueden reducir posibles complicaciones y mejorar la salud del paciente que presenta esta patología.
Por esta razón, pues se planteó la siguiente pregunta de investigación, que es: ¿existe asociación entre la presencia de eventos convulsivos y el tipo de dosis inicial de fenitoína en pacientes adultos atendidos en una unidad de cuidados intensivos en una institución de alta complejidad? Y los objetivos que se plantearon, pues tenemos el general, que es estimar la asociación entre la presencia de eventos convulsivos y el tipo de dosis inicial de fenitoína en pacientes adultos atendidos en una unidad de cuidados intensivos en Fundación Valle del Lili. Los objetivos específicos, el primero es describir las variables sociodemográficas y clínicas de pacientes adultos tratados con fenitoína endovenosa. El segundo es determinar si existe diferencia entre pacientes adultos tratados con una dosis inicial de carga de fenitoína endovenosa con los tratados con una dosis inicial de mantenimiento, respecto a la presencia de eventos convulsivos en una unidad de cuidados intensivos de una institución de alta complejidad. Y por último, determinar la influencia de otros factores clínicos en la presencia de eventos convulsivos en la población de estudio. Las variables de estudio de este proyecto, pues tenemos las variables independientes, que son la edad, el sexo, el peso, la fecha de ingreso del paciente, los días de estancia hospitalaria en UCI, la fecha de inicio de administración de fenitoína, la frecuencia de administración de fenitoína, la farmacoterapia con fenitoína endovenosa, el origen de la convulsión, la medición de niveles plasmáticos de fenitoína, los medicamentos concomitantes con potencial de interacción y la necesidad de otro anticonvulsivante posterior a la fenitoína. Las variables dependientes, pues tenemos la presencia o ausencia de las convulsiones dentro de los primeros 7 días de tratamiento con fenitoína y la administración o no administración de dosis de carga. Los criterios de inclusión tenemos que pueden ser pacientes hombres o mujeres mayores a 18 años, pacientes internados en UCI de Fundación Valle del Lili y pacientes a quienes se le inició administración de fenitoína endovenosa durante su hospitalización y se les continuó tratamiento por al menos 7 días de estancia hospitalaria. En los criterios de exclusión tenemos pacientes con administración previa de fenitoína oral y pacientes con tratamiento inicial de fenitoína endovenosa en concomitancia con otros anticonvulsivantes. En la metodología que se llevará en el proyecto es, pues, primero se hará una revisión sistemática de las historias clínicas de pacientes adultos de UCI internados entre los meses de julio del 2018 a junio del 2019. Luego, aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de selección, se revisará más detalladamente la historia clínica para poder recolectar y registrar los datos en BD Clinic. Luego se hará un análisis de datos y por último, pues la redacción del artículo. En cuanto a los resultados esperados de este proyecto, es obtener datos sobre el efecto de la administración o no administración inicial de dosis de carga de fenitoína endovenosa sobre los eventos convulsivos en pacientes adultos y los factores individuales que afectan esta variable. Los principales beneficiados de este proyecto pues sería Fundación Valle del Lili y los médicos de la unidad de cuidados intensivos que tratan esta patología. Asimismo, los resultados obtenidos podrán brindar información relevante para el desarrollo de estudios posteriores relacionados a este tema de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisette. Nuevamente, pues, te agradecemos. Como lo dije al principio, es un proyecto que hemos tenido el apoyo de diferentes estudiantes, María del Mar Pirafán, Valentina Hurtado, y en este momento Lisette como practicante está terminando el proyecto de investigación. Entonces, como les decíamos anteriormente, si desean pueden hacernos nuestras preguntas o si no, al final también podemos abrir un espacio para resolver las inquietudes. De pronto, Juan, ¿hay alguna pregunta en el momento? Sí, tenemos una pregunta Carolina. de la profe Carolina. Sí, cuéntenos, profe. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad que qué gusto estar participando de esta jornada de socialización. Agradeciéndole a la profesora Juanita por este equipo tan nutrido de estudiantes que tiene en su semillero y lo interesante, ¿no?, de estos proyectos que se están llevando pues a cabo bajo su dirección.
La pregunta que tenía para Lisette, y agradeciéndole también por la presentación, es un poco que nos comente del proceso que hay que desarrollar para poder acceder a las historias clínicas de los pacientes, ya que como sabemos, obviamente es información, ¿cierto?, confidencial. Entonces, ¿cómo es el proceso para ellos, para poder acceder a esta información? Muchas gracias. Hola, profe. Bueno, pues para poder acceder a las historias clínicas, junto pues mi profesora Juanita Marcela, se tuvo que enviar un permiso al Comité de Ética de Fundación Valle de Lili y pues desde allá pues ya le aprueban y pues yo no puedo sacar esa información de ahí, sino que tengo que ir directamente a Fundación Valle de Lili y manipular todo desde allá. Y pues la información toda va a estar como registrada directamente con Fundación Valle de Lili. Muchas gracias, Lisette. O sea que básicamente en todo este tema de los estudios que se están realizando es fundamental tener el consentimiento informado, aprobado por el Comité de Ética, ¿cierto? Señora. Ok, muchas gracias. Sí, profe, pues ahí de pronto quiero hacer un poquito una claridad. Todos nuestros estudios hasta el momento que hemos realizado son retrospectivos, es decir, ya son cosas que sucedieron en el pasado, pero que nosotros a través de la lectura de las historias clínicas podemos hacer un análisis. Entonces, lo que nosotros enviamos al comité, como lo dijo Lisette, es el protocolo de investigación, pero en este caso no aplica un consentimiento informado hacia los pacientes porque ya los pacientes no están en la clínica, ¿sí? Entonces, básicamente no aplica consentimiento informado, pero con el protocolo aprobado por el Comité de Ética ya podemos acceder a las historias clínicas de los pacientes que estuvieron en el periodo de recolección de datos que estamos estudiando. ¿Listo? Muchas gracias, profe Juanita, por la aclaración. Sí, y lo menciono eso, ¿no? Porque sé que aquí están muchos estudiantes pues participando de la jornada y varios de ellos interesados en este tipo de temáticas. Entonces, no, qué rico eso, compartir como de esa experiencia y aquellos aspectos pues que son relevantes para la realización de los estudios como esto, la aprobación de los protocolos de investigación por parte del Comité de Ética. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Juan Felipe? No, hasta ahorita no. Vale, entonces yo creo que podemos continuar con la próxima presentación. Listo, entonces ahora continuamos con la presentación de Gabriela Calvo y Dana Sánchez. Ellas son estudiantes de noveno semestre del programa de Química Farmacéutica. Este proyecto es un poquito especial porque ellas son las primeras estudiantes con las que estamos realizando estudios en antibióticos. Entonces, chicas, les damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dana Gabriela Sánchez Camacho y como la profesora Juanita ya les comentó, mi compañera es Gabriela Calvo González. Somos integrantes del Semillero de Investigación en Atención Farmacéutica y actualmente nos encontramos haciendo nuestro proyecto de grado junto con la clínica Imbanaco y es acerca de la evaluación de la efectividad y la seguridad de ceftazidima y Bactam en pacientes adultos de una institución de alto nivel de complejidad en la ciudad de Cali. Bueno, la tabla de contenido pues consta de 7 puntos. Primero daremos una pequeña justificación, el marco teórico, los objetivos del proyecto, la metodología, el cronograma, los retos principales que hemos tenido pues en la realización de este proyecto y por último los resultados esperados. Bueno, en la justificación, el aumento global de la resistencia antibiótica y en la prevalencia de patógenos gram negativos multiresistentes han llevado a que la industria farmacéutica decida asumir el reto de innovar en el mercado farmacéutico, desarrollando nuevos antibióticos que presenten mecanismos de acción más eficaces, los cuales superen los problemas de resistencia actuales. Por esto, en el año del 2016, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA decidió aprobar el uso y la comercialización de Savicefta, ya que la unión de sus dos principios activos, que son ceftazidima y avibactam, presentan un mecanismo de acción prometedor contra infecciones graves y contra bacterias multiresistentes. Sin embargo, al ser este pues, un medicamento
nuevo en el mercado, no se disponen de muchos estudios de seguridad y eficacia en la práctica clínica. Además, pues como es nuevo, se requiere que se realicen muchos estudios de farmacovigilancia. Bueno, en el marco teórico, Savicefta, como les dije anteriormente, consta de dos principios activos, que es ceftazidima y avibactam, y este antibiótico se encuentra comercializando en Colombia desde el año del 2019, que fue aprobado por el INVIMA. Presenta un prometedor espectro de acción frente a infecciones complicadas, principalmente del tracto urinario, intraabdominales, pulmonares, y pues que son provocadas por bacterias multiresistentes. Ceftazidima es un antibiótico beta-lactámico que pertenece al grupo de las cefalosporinas de tercera generación. Este antibiótico actúa inhibiendo la formación de la pared celular mediante la unión a las proteínas fijadoras de penicilinas, y esta interrupción lo que hace es que compromete la integridad estructural de la pared celular bacteriana y puede llevar a que se presente lisis celular y muerte. Bueno, avibactam, que es el otro principio activo, es un inhibidor de las beta-lactamasas no beta-lactámico, el cual es activo contra las beta-lactamasas de tipo A, C y contra algunas de tipo D. Este medicamento lo que hace es que actúa a través de la acilación covalente de las enzimas beta-lactamasas, y esto es un proceso reversible, lo que hace que se disminuya la disponibilidad de la enzima activa para la hidrólisis y disminuye así la inactivación del antibiótico beta-lactámico. La seguridad, bueno, la seguridad es la característica de un medicamento según la cual este puede usarse sin mayores posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables. Aunque la seguridad de un medicamento debe definirse durante los ensayos clínicos, esos muchas veces son muy cortos y no son capaces de estimar el riesgo de un medicamento a largo plazo. La eficacia es la medida en la que un medicamento no produce más beneficios que daños en circunstancias ideales. Esta se va a establecer durante los ensayos clínicos, pero no puede brindar información acerca de la efectividad del medicamento. Por otro lado, la efectividad del medicamento hace referencia a la evaluación del desempeño de un medicamento cuando éste se estudia en las circunstancias habituales de la práctica clínica real. Estos estudios se realizan cuando se quieren conocer los efectos terapéuticos reales y finales de los medicamentos, tanto en las enfermedades a tratar como en la salud y bienestar de los pacientes. Y la farmacovigilancia, pues, es la disciplina encargada de la detección, evaluación, entendimiento y la prevención de los efectos adversos y otros problemas relacionados con los medicamentos. Bueno, como objetivo general pues, de este estudio retrospectivo, nosotras nos planteamos evaluar la efectividad y la seguridad de ceftazidima y avibactam en pacientes adultos que fueron sometidos durante el año 2020 en la clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud de la ciudad de Cali, pues a este antibiótico. Nos planteamos 3 objetivos específicos. El primero es estimar la evidencia de los efectos adversos de ceftazidima y avibactam en pacientes adultos de la clínica Imbanaco durante el año 2020, con ayuda de la guía de determinación de causalidad de casos RAMS del INVIMA. El segundo es determinar la efectividad del tratamiento con ceftazidima y avibactam mediante la resolución completa de todos los signos y síntomas de la infección. Y el tercero es reportar a la institución los resultados obtenidos en el estudio a través de un informe de farmacovigilancia. Bueno, ya en lo que respecta a la metodología, el diseño del estudio, lo que se va a realizar o lo que se está realizando es un estudio observacional descriptivo de corte retrospectivo durante el primer semestre del año 2021. En ese estudio lo que se desea son determinar 2 cosas, la seguridad y la efectividad de Savicefta. Entonces, cuando en lo que hablamos de la seguridad, esta se evaluará a través de la incidencia de los efectos adversos de este medicamento, para lo cual lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es identificar qué pacientes presentaron efectos adversos y cuáles no los presentaron. Y para determinar la efectividad del tratamiento, se compara la cantidad de pacientes que hayan tenido una resolución completa de todos los signos y síntomas de la infección y los que no, y
Adicionalmente, también se van a considerar la mortalidad de los pacientes que hayan sido tratados con ceftazidima avibactam durante el año 2020. Cabe resaltar que toda esta información se tomó a partir de la evolución reportada de las historias clínicas de los pacientes pues que estaban o estuvieron internados en la clínica Imbanaco, y esto brindará un alcance analítico al estudio. Bueno, buenas tardes. A continuación hablaremos de los criterios de selección, donde tenemos que en nuestro estudio se incluirán los pacientes mayores a 18 años y pacientes que hayan recibido tratamiento con ceftazidima avibactam durante el año 2020. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluirán los pacientes que sean menores a 18 años, ya que nuestro estudio es en adultos, pacientes que hayan interrumpido el tratamiento en un tiempo menor a 72 horas y pacientes hipersensibles a los principios activos del medicamento o a los betalactames. En cuanto a las variables dependientes, se plantearon tres, que son la tasa de curación, los efectos adversos, dentro de los cuales se va a evaluar un resultado positivo en un test de Coombs, colitis asociada a agentes antibacterianos, colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, desórdenes de la sangre o sistema linfático, desórdenes de la piel y desórdenes de la administración. Y como última variable dependiente se tiene la mortalidad. En cuanto a las variables independientes que consideramos importantes en nuestro estudio que pueden afectar las variables dependientes, está, pues como podemos ver, identificación, la edad del paciente, el sexo, el peso, las comorbilidades, uso concomitante de antibióticos sistémicos, uso previo de los mismos, dosis de antibiótico, cultivos positivos para gram negativos, la tasa de filtración glomerular, la función hepática al principio del tratamiento, el estatus clínico de la infección y origen de la misma, y presencia de carbapenemasas y obectalactamasas, y por último, el ingreso a UCI del paciente. El siguiente paso de la metodología es entonces la recolección de datos, que es el proceso en el cual nos encontramos en este momento, en la finalización de la cual se hizo mediante las historias clínicas de los pacientes que cumplían con los criterios de selección que mencioné al principio en la clínica Imbanaco. El siguiente paso sería el análisis de datos, para el cual se hará un estudio, un análisis estadístico, descriptivo e inferencial, donde en el análisis descriptivo las frecuencias se describirán como frecuencias absolutas y relativas, y para el análisis inferencial se llevará a cabo un análisis multivariado que permita evaluar las posibles asociaciones entre las variables dependientes y las independientes. Y para el cálculo de las medidas de asociación de variables dependientes se utilizará odds ratio. Bueno, la imagen que pueden ver a continuación describe el cronograma de nuestro protocolo. Como les dije anteriormente, actualmente nos encontramos en la finalización de la revisión de historias clínicas o recolección de datos, pero queríamos como mostrarles que siempre es un proceso largo. Primero tuvimos que hacer la revisión bibliográfica, el desarrollo de la presentación y la aprobación por el Comité de Ética de la Universidad, que fue el semestre pasado. Y también tuvo que pasar por la aprobación del Comité de Ética de la Clínica Imbanaco, entonces siempre es un proceso que lleva bastante tiempo. Y todavía nos falta lo que es pues el análisis de datos y todo lo que podían ver allí. Ya, siguiente parte. También quisimos hablarles un poco de los retos que hemos podido ver en el proyecto, en el transcurso del proyecto. Resaltamos estos 4 puntos, dentro de los cuales tenemos que la cantidad de pacientes a los que se les administró el medicamento durante el año 2020 fue muy reducida, debido a que pues, no es un antibiótico de primera línea y es un medicamento que está nuevo en el mercado colombiano, entonces la cantidad de pacientes del estudio no es muy alta. Tenemos que las historias clínicas tienen mucha información, muchos campos de búsqueda, entonces identificar las variables que son relevantes para nuestro estudio siempre lleva tiempo, entonces es un poco complicado. También el manejo de nuevos programas como lo fue Epidata, que es el que estamos utilizando actualmente como base de datos de nuestro estudio, y pues la afrontación de análisis de datos también es un reto que consideramos importante. Por último, tenemos que también los pacientes están en un estado de enfermedad muy avanzado y con diversas comorbilidades,
que pueden hacer más compleja la identificación de efectos adversos. Finalmente, los resultados esperados, pues se espera evaluar a través de los diferentes análisis estadísticos la tasa de curación de los pacientes en tratamiento con ceftazidimab y Bactam, la cual será junto con la mortalidad equivalente a la efectividad del tratamiento. También se espera estimar la frecuencia de efectos adversos producidos por ceftazidimab y Bactam mediante un análisis estadístico. Y finalmente se espera poder entregar un reporte de farmacovigilancia a la clínica Ibanaco Grupo Quirón Salud con el fin de mejorar la terapia antimicrobiana. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriela, a Daniel por su presentación. Como les mencionaba a todos, este es el primer estudio que tenemos de farmacovigilancia en antibióticos en el semillero de investigación y decidimos investigar en un medicamento que es nuevo aquí en Colombia. Como las chicas dijeron, salió apenas al mercado colombiano en el 2019 y pues por eso su importancia de su vigilancia tan minuciosa desde estas en las etapas en las cuales apenas el antibiótico está saliendo aquí al mercado colombiano, ¿de acuerdo? Entonces, chicas, muchísimas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta en el público. Tenemos una pregunta de Ángela Patricia Costa, ya habilito el micrófono. Listo, profe Ángela, tranquila, pues, haznos tu pregunta, te escuchamos. Estoy acá, ahora ya estoy. Listo. Gracias, profesora Juanita. Buenas tardes a todos. Felicitaciones pues tanto a las estudiantes como a la profesora Juanita. Muy interesante el objeto del estudio, en particular con el tema de resistencia antimicrobiana que estamos teniendo actualmente pues, en un ámbito global, ¿no? Es una preocupación que está muy enfocada a diferentes acciones, tanto en el ámbito sanitario como en otros ámbitos. Entonces, tengo dos preguntas. La primera es, ustedes ya reconocieron las historias clínicas y eso nos permite acercarnos a describir algunas de los principales problemas que uno enfrenta cuando realiza estos estudios, y es la dificultad de conseguir la información que requiere, o sea, las variables de interés que ustedes están teniendo en cuenta en el estudio. Al respecto, quisiera que nos compartieran cuáles de esas variables que ustedes están incluyendo en el estudio han tenido mayor dificultad para que ustedes acopien la información necesaria, ¿no? Que les permita desarrollar esa descripción de seguridad del medicamento. Y segundo, el medicamento es un medicamento nuevo. La cefalosporina me indicaban que era de segunda o tercera generación. Tercera. Tercera generación. Entonces sería interesante, no sé si ustedes lo están contemplando en la descripción de los resultados que ya están en esa fase, si es posible identificar por qué se está migrando en la institución a ese tipo de asociaciones antibióticas que son nuevas, que son recientes, y si es que está documentado dentro de las historias clínicas, por ejemplo, que al utilizar medicamentos, cefalosporinas, por ejemplo, de segunda generación, hubo algún tema de resistencia que se evidenció y que eso hace que se migre hacia otras alternativas como este medicamento nuevo. Quizás sería muy interesante que estos estudios contemplen las diversas opciones de migración en el caso de cefalosporinas que tenemos disponibles en el país. Eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Respondiendo a tu primera pregunta de cuál desde las variables pues, ha sido más dificultoso para nosotras encontrar, yo creo que fue más que todo la función hepática, también la función renal del paciente, porque para ello teníamos pues, que mirar varios, ¿cómo le digo? Como varios
exámenes que se le toman al paciente y no todos estaban en la misma carpeta, ni tampoco todos fueron tomados el mismo día. Entonces siempre tomó bastante tiempo encontrar los datos que fueran pertinentes para determinar estas funciones. Y con respecto a la segunda pregunta, pues en lo que pudimos revisar de las historias clínicas, en ninguna dice ningún dato así como de que se migró a una cefalosporina de tercera generación porque la de segunda no funcionó. Normalmente los pacientes antes de ingresar a tratamiento con Sabicepta estaban con meropenem o con vancomicina, pero en ningún momento como hablan nada de resistencia. Hay que hacer como un aporte adicional, profe Ángela, y es que este antibiótico, según las últimas guías de práctica clínica, es como la última opción terapéutica cuando tenemos principalmente bacterias gram-negativas productoras de carbapenemasas. Entonces, en este orden de ideas, pues es un antibiótico exclusivo cuando hay resistencia. Entonces es curioso porque nos dimos cuenta a través de este estudio con Gabriela y con Dana que incluso en la clínica solamente lo puede formular el equipo de infectología, este antibiótico, porque es un antibiótico que estamos tratando de cuidar, de generar resistencias. Entonces su uso está siendo muy controlado para evitar de que tengamos resistencias también a estos nuevos antibióticos, y por eso solamente el equipo de infecto lo puede recetar. Entonces eso fue como algo que nos dimos cuenta durante el estudio. Listo, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta por ahí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta adicional? Por ahora no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a Gabriela y a Dana. Entonces continuamos con sus compañeros Isabela y Jan Franco. Listo, profe. Vale, entonces les cedo la palabra a Gianfranco Pinchao y a Isabela Guzmán. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerles por estar aquí acompañándonos a nosotros en este seminario que organiza la Facultad de Ciencias Naturales, y también agradecerle a la profesora Juanita por darnos este espacio para hablar del semillero de investigación en atención farmacéutica. Nosotros somos Isabela Guzmán Ríos y Gianfranco Pinchao, y hoy les vamos a hablar un poco más sobre qué es este semillero y qué es tu farmacéutico informa. Entonces, esperamos que lo disfruten y que les llame mucho la atención. Bueno, vamos a empezar diciendo quiénes somos, luego cómo surgió la iniciativa, el tipo de información que se publica, de dónde se toma la información, el proceso de diseño y por último el impacto que hemos tenido en las redes sociales. Bueno, entonces para hablar un poquito de quiénes somos, en la actualidad el semillero cuenta con 32 miembros activos, entre los cuales se encuentra la profe Juanita Marcela Recalde, que es profesora docente del tiempo completo del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, y también gran parte de los estudiantes que hacen parte del semillero están actualmente en los últimos semestres de química farmacéutica, y otros se encuentran realizando su práctica profesional en diferentes áreas de trabajo. Un aspecto importante es que en nuestro semillero de atención farmacéutica lo más importante es fomentar competencias de investigación clínica de los estudiantes con respecto a los servicios profesionales del área de farmacia. Para nosotros también es muy importante el aprendizaje de conceptos de epidemiología que son necesarios para poder comprender estos estudios clínicos como los que ya mis compañeros mencionaron, y también identificar las necesidades que tiene la sociedad respecto al uso racional de los medicamentos. Acerca de cómo surgió la iniciativa, bueno, primero el semillero surgió en el año 2019 por parte de la profe Juanita.
con el objetivo de que los estudiantes pudieran desarrollar competencias en investigación clínica relacionadas con atención farmacéutica, y esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes con respecto al rol asistencial del químico farmacéutico en la sociedad. Posteriormente, como para cumplir este rol del químico farmacéutico, tomamos la decisión de empezar con nuestras redes sociales, Tu Farmacéutico Informa. Esta fue una iniciativa que surgió en el año 2020, también por parte de los estudiantes que estábamos en ese momento en el semillero y por parte de la profesora Juanita, ya que los estudiantes que estamos en el semillero pues nos apasiona esa parte asistencial de química farmacéutica. Entonces nuestro objetivo era poder desempeñar uno de los principales roles que tiene el químico farmacéutico en la comunidad, como la educación sanitaria. Entonces de esta manera íbamos a poder ofrecer a las personas información confiable de temas de salud pública que nos interesan a todos. También para poder empezar con nuestras redes sociales teníamos que mirar cuál era nuestro público objetivo. Entonces después de estos éramos conscientes de que nuestro público iban a ser tanto personas del común como estudiantes de áreas de la salud. Entonces para nosotros era muy importante enfocarnos en este tipo de personas. También esta iniciativa, como les comenté, surgió en el año 2020, un año que fue muy difícil para todos por la pandemia. Entonces en este año vimos la oportunidad de crear también nuestra página en Instagram y en Facebook, y tuvimos que asumir el reto de la pandemia. Fue una oportunidad para que pudiéramos poner en práctica nuestro conocimiento y el objetivo que teníamos con Tu Farmacéutico Informa. Entonces durante el inicio de la pandemia estuvimos al lado de las personas con nuestra página, ofreciéndoles información confiable acerca de la problemática en salud pública que estábamos viviendo, y pues los comentarios que recibimos en ese momento fueron muy buenos. Entonces eso también decidió que estuviéramos más animados y impulsó a poner en práctica todas nuestras ganas para tener nuestra página. Y hoy en día continuamos con el objetivo que nos trazamos al inicio. Estamos muy felices de poder ayudar y servir a la comunidad con el conocimiento acerca de los medicamentos, de patologías, y también en este año empezamos algo muy importante para nosotros, que es la divulgación científica, donde hablamos de diferentes temas en salud con los integrantes del semillero. Muchos de los temas de los que hablamos también son fundamento para crear nuestras publicaciones, y así luce nuestra página en la actualidad. Otro aspecto muy importante para nosotros es la información que se publica. Entonces, bueno, como ya lo mencioné, los temas que publicamos son temas relacionados en salud, información de los medicamentos, también si algún medicamento tiene reporte con el INVIMA, cómo afrontar problemas de salud pública y patologías que se encuentren comúnmente en la comunidad. Para nosotros es muy importante que las personas que visiten Tu Farmacéutico Informa se sientan identificadas, porque si hablamos de alguna patología, lo que nosotros deseamos es que si una persona tiene en su casa o dentro de su círculo cercano a alguien con esa patología, pues con nuestra información sepa cómo abordar el tema, cómo puede tratar a este tipo de personas. Entonces para nosotros es muy importante eso, que la información que publiquemos sea verídica, siempre con fundamento científico. Entonces este proceso para nosotros de la información es muy importante, porque sabemos que hay mucha información que puede, o sea, estamos hablando de temas de salud, entonces estos temas no se pueden tomar a la ligera. Para nosotros la información que se publica siempre se revisa minuciosamente, y es muy importante que estos temas salgan de manera que se hayan investigado previamente. Bueno, entonces continuando con lo que decía mi compañera Isabela, el lugar de donde obtenemos la información es muy importante para nosotros. Por eso siempre optamos por acudir a páginas muy conocidas como lo es la Organización Mundial de la Salud, en nuestro caso el INVIMA, que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. También utilizamos mucho las guías de práctica clínica o libros de farmacología si en caso tal queremos explicar el mecanismo de acción o los efectos adversos que hay sobre un medicamento o lo que conocemos sobre él, porque también sentimos que es necesario darle una contextualización a las personas de por qué vamos a quizás desmentir o a explicar algo más o dar información relevante sobre algo. Entonces, generalmente en nuestras publicaciones siempre van a encontrar como una contextualización, hablando sobre qué es la enfermedad o qué es lo que está pasando actualmente. También nos gusta traer mucho como cifras
en las publicaciones para demostrarles a las personas que en realidad son temas importantes y que también es importante que todos nos informemos sobre esto para saber cómo hacerle frente a las diferentes situaciones que se viven en cuanto a la salud. Estas son algunas de los que más hemos empleado por el momento. Bueno, y en este momento, debido a la pandemia, nos estamos enfocando muchísimo en la parte de la publicación en Tu Farmacéutico Informa, es decir, las redes sociales del semillero. Anteriormente se hacían sesiones de divulgación científica de forma presencial, un día a la semana con todos los integrantes del semillero, pero como ahora no se puede hacer, entonces optamos por hacerlo de manera virtual los días miércoles y los otros días estamos siempre pendientes de nuestra página. Entonces el aspecto visual es muy importante para nosotros. Por eso hemos creado entre todos un cronograma en el que ya hay como personas establecidas para ciertos días y los temas que debe publicar. Algunos días los tenemos destinados solo para publicar historias y otros días para hacer publicaciones. También este semestre, con los nuevos integrantes, se nos ocurrió la idea de empezar a hacer historias interactivas para conocer más al público que observa nuestra página. Entonces empezamos a preguntarles si hacían parte del área de la salud o si eran personas que no estaban de pronto muy relacionadas con esto, para así mismo saber qué información llevarles, que a ellos les interese, que a ellos les guste y así mismo también como modular el lenguaje que utilizamos en nuestras publicaciones para que sea de su entendimiento. También empezamos a hacer publicaciones interactivas para saber si están consumiendo algún medicamento actualmente o si de pronto lo están consumiendo y no saben todo lo que conlleva consumirlo, para empezar a hacerle como frente a estas pequeñas cosas, porque sentimos que la automedicación es uno de los temas que nosotros como farmacéuticos tenemos que tener siempre presente y a los que tenemos que hacerle pues como frente y educar a las personas que es algo que no se debe hacer. Bueno, entonces, seguido a esto, el diseño de nuestras publicaciones actualmente lo hacemos en Canva, que es una página de diseño online, y junto con mis compañeros diseñamos como unas plantillas ya preestablecidas. Entonces, la persona lo que hace es diseñar con... Antes el semillero se caracterizaba por tener colores muy neutrales y muy relacionados con nosotros, que eran los colores azul, el color verde, pero este año quisimos darle como un plus, como darle un cambio, que se note la diferencia, y agregamos algunos otros colores para darle como vivacidad a la página. Entonces, luego de diseñar, como decía mi compañera Isabela, generalmente en los seminarios, en las divulgaciones científicas que hacemos, se escogen como los temas de las publicaciones. Y gracias al cronograma, como ya todo está establecido, la persona puede ir como adelantando su investigación, puede ir preguntando a la profesora Juanita si le parece que el tema está bien, si de pronto ya tiene alguna recomendación, e incluso nos pueden preguntar a nosotros para saber nuestra opinión, para luego que a la hora del diseño compartirlo en nuestro grupo de WhatsApp, que es la parte de la revisión. Entonces siempre le enviamos por el grupo para hacer la aprobación del post, porque queremos que todos estemos de acuerdo con eso, que el diseño nos parezca bien. Si de pronto queremos que está muy cargada la publicación, quitar la información o cambiar algún párrafo por algún otro que sea un poquito más relevante. También mirar lo que les decía, el lenguaje, para que las personas entiendan. De pronto la ortografía, entonces somos muy minuciosos con eso, porque como decía Isabela, es información que le va a llegar a muchas personas y que ellos confíen en nosotros y van a creer lo que nosotros colocamos en la página, y por eso tenemos que ser responsables. Y por último, ya hacemos la publicación en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y se comparte. Nosotros somos un equipo que siempre tratamos de compartirlo en nuestras historias de Instagram personal para que alcancemos más personas se informen de lo que está pasando y así pues ir como ganando visibilidad de lo que hacemos en nuestro semillero. Bueno, ¿qué impacto ha tenido en las redes sociales? Yo creo que la pandemia nos demostró que las redes sociales son una herramienta muy importante cuando queremos hacer divulgación de algún tema, cuando queremos que otras personas entiendan que también hay aspectos importantes en nuestra vida y sobre todo en la salud. Entonces, esto fue un reto, pero también fue una nueva forma para llegarle a las personas. Aquí tenemos algunas estadísticas del alcance de la cuenta del semillero en Instagram. Antes de empezar con las publicaciones este semestre, lo que hicimos fue mirar el público al que íbamos. Hicimos como un estudio corto sobre quiénes eran los que nos seguían, como les mencioné anteriormente. Entonces, teníamos que el 66.3 eran mujeres y el 33.7 eran hombres. Y esto es significativo porque quizá en algún momento podríamos hacer un post para un tema específico en ellas y sabemos que va a tener una muy buena visibilidad. También tenemos que la mayoría están en un rango de edad entre 18 y 24, y esto nos parece importante porque aunque este rango de edad no es en el que más se consumen medicamentos, sí sabemos que son estas personas las que pueden transmitirle la información a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, a sus tíos. Entonces, como estamos en esta era digital, creemos que es muy importante también que ellos sean nuestro principal público objetivo en la red. Y también tenemos que siempre antes de publicar
cualquier cosa miramos la hora a la cual publicarla, entonces estamos pendientes de los momentos de actividad, por lo menos un día miércoles como hoy, generalmente tratamos de publicar sea en la mañana a eso de las 9 de la mañana y en la tarde siempre a las 6 de la tarde, y eso lo entendemos porque la mayoría de nuestros seguidores son seguidores de la universidad y a esa hora es donde terminan clase. Entonces siempre estamos como pendientes de esta cosa para mejorar el engagement de la página y del semillero. Como decía Isabela, hemos recibido muchos comentarios que nos alientan a seguir adelante con nuestro semillero. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos. Dice, de verdad, muchísimas gracias por su respuesta. He enviado un mensaje a mi dermatóloga y no me respondió. Y en estos momentos no puedo ir a visitarla físicamente por la situación. Él nos estaba preguntando sobre una crema que se estaba aplicando. Tenía una duda, nosotros se la resolvimos y recibir estos mensajes son como muy satisfactorios para nosotros. También las historias interactivas, tenemos siempre como aplausos, reacciones de corazones, lo mejor, muy buen trabajo. También hemos recibido mensajes de estudiantes de primeros semestres que dicen que les gustaría ser parte de nuestro equipo, entonces eso nos motiva a seguir mejorando cada día más y a demostrarles que también el área de atención farmacéutica es un área de la química farmacéutica muy amplia y a la cual también se pueden dedicar en un futuro, entonces que le cojan como ese amor y esa pasión que nosotros tenemos como actuales miembros activos del semillero. Bueno, aquí están las publicaciones más vistas del semillero. El semestre pasado tuvimos que la publicación más vista es esta que está aquí. Tenía aproximadamente 60 likes y la de este semestre es la que hicimos sobre la ivermectina, que son los medicamentos que la gente está consumiendo para tratar el COVID-19. Entonces ahí desmentimos algunas cosas, hicimos algunas recomendaciones. Creo que algo muy importante para nosotros es también dejarle claro a las personas que no hay que automedicarse y que siempre hay que comprar los medicamentos bajo prescripción médica, porque aun cuando somos una página de químicos farmacéuticos, creemos que lo mejor es siempre ir como el paso a paso. Tampoco nosotros podemos tomarnos como la libertad de automedicar a una persona, decirle como, ve, tómate esto, ¿no? Sentimos que lo más importante es demostrarle para qué sirve el medicamento, en qué caso lo podría tomar, pero que siempre lo más importante es que consulte a un médico y a un personal de salud pues, que lo necesite. Aquí quería hacer como una comparación, y es que siento que este semestre la página ha crecido muchísimo. Esta publicación alcanzó casi los 100 likes en menos de 24 horas, entonces creemos que hemos logrado mayor visibilidad, que todo lo que hacemos en realidad sí está funcionando y como les dije, esto nos motiva. Otro de las publicaciones que más han visto es este video que hicimos a inicio de semestre. En 2021 nos reinventamos y venimos súper recargados. Somos estudiantes de química farmacéutica y así como a ti, nos encanta aprender algo nuevo todos los días. Junto con todo el equipo te damos la bienvenida Al semillero de investigación en atención farmacéutica de la Universidad ICESI. Estamos muy felices de tenerte aquí. Prepárate para un año lleno de aprendizaje en salud y farmacia. Vamos a ser tu primera fuente de información en temas como medicamentos de venta libre, reportes del INVIMA y muchas cosas más. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda que tu farmacéutico informa. Entonces, como les decía, esta es otra de las publicaciones que más ha tenido views en nuestras redes sociales y para nosotros es importante también estar publicando constantemente para que esto no se pierda y siga adelante. Bueno, en cuanto a las expectativas que nosotros tenemos con el semillero es darle más visibilidad a los medicamentos que se consumen día a día para que las personas siempre estén informadas y, como les dije, motivar a los nuevos estudiantes a ser parte de este semillero, que le cojan el amor a la parte asistencial, incluso antes de llegar a las materias donde se enfocan en estas áreas. Y sí, básicamente era eso. Eso fue todo por nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén informados acerca de temas en salud. Nuestras redes sociales las pueden encontrar en la pantalla y los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias, Isabela, muchas gracias, Gianfranco. Realmente, pues, para mí es súper emocionante ver las actividades que ha tenido o el impacto que ha tenido el semillero. Resalto que esta es una iniciativa de los estudiantes, ¿sí? No fue una iniciativa mía, fue una iniciativa de los chicos y siento que también por eso ha tenido tanto éxito, ¿sí? Porque ustedes mismos se encargan cada semana de estar pendientes, nos dan los aportes, entonces pienso que ese ha sido como el éxito del trabajo y pues realmente para mí es realmente una alegría que podamos impactar un poquito más en la sociedad desde las redes sociales, ¿sí? Entonces, súper bien. Yo les tengo una pregunta a Gianfranco y a Isabela.
¿sí? La primera pregunta la voy a hacer yo. Nosotros a veces tenemos como mucha precaución o susto de que cuando uno publica algo, incentivar el uso de un medicamento, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hacemos una publicación sobre la diabetes y decimos que metformina disminuye el peso de los pacientes, ¿sí? Eso es verdad, eso es una ventaja, pero no por eso las personas que no tienen diabetes o que no están diagnosticadas deberían tomar el medicamento. Entonces, ¿ustedes cómo piensan que podemos controlar eso? Sí, o sea, evitar que con nuestras publicaciones se haga un consumo inapropiado de los fármacos. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Profe, tiene razón, o sea, es un riesgo que se puede correr al nosotros presentar esa información en nuestras redes sociales, pero yo creo que lo más importante es aclarar que nosotros somos químicos farmacéuticos que estamos muy involucrados en el proceso del mecanismo de acción de los medicamentos, de informar a la comunidad, pero que eso es nuestro principal objetivo, informar. En ningún momento en nuestras publicaciones nosotros invitamos a las personas o incitamos a que consuman los medicamentos que nosotros publicamos en nuestras redes sociales. Nuestra información tiene el objetivo de informar a la comunidad, más no prescribir o invitar a la comunidad a que tomen esos medicamentos. Entonces, es un poco complicado porque cualquier persona que ve nuestras publicaciones podría decir o tomar esa decisión de tomar el medicamento, pero siempre nosotros tenemos presente y colocamos en nuestras publicaciones que es algo informativo. Así es, profe, como decía Isabela, creemos que en este caso lo más importante sería como centrarnos muy bien en la patología que vamos a tratar y en caso tal de que exista evidencia de la incidencia de la toma de estos medicamentos para otros fines para los cuales no está creado, como dejar muy claro como la recomendación que siempre se hace, como decía Isabela, es que nosotros no incitamos a las personas a consumir estos medicamentos, sino que siempre visiten como a su médico de confianza para que sea él el que tome la mejor determinación y pues se mediquen de la mejor forma para tratar la patología que tienen en ese momento. Entonces, como decía Isabela, siempre es importante dejar como esas noticas y generalmente cuando vemos que el go no, tratamos de colocar como el no en mayúscula para hacerles como la recomendación, que ellos en realidad cuando vean la publicación indica como que, bueno, sí, tengo que colocarle cuidado como a esta parte y evitar como de pronto problemas por estos, pues por estos. Muchas gracias, chicos. De pronto en el público hay alguna pregunta. Vi por ahí que estaba levantada una mano. Don Felipe, ¿tenemos alguna pregunta? Creo No, que era Ingrid. era un emoticón de aplauso. Ah, bueno, vale. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos o profesores, que de pronto haya surgido de la presentación? Ah, sí, ya vi que eran unos aplausos. Bueno, entonces, sí, realmente como para cerrar este tema, es muy retador para el personal de salud dar recomendaciones médicas o de medicamentos en redes sociales, porque, y eso, por ejemplo, al menos en nuestro país no está tan regulado, pero hay otros países que sí tienen mucha regulación sobre qué información se puede o no se puede dar en las redes sociales. Y esto muchas veces se vuelve necesario, y aquí en Colombia deberíamos tener mucho más regulado esto porque hay personas inescrupulosas que a través de redes sociales lo que hacen es promover el uso de ciertos medicamentos para bajar de peso, para, no sé, disminuir la pérdida del cabello, etcétera, pero son recomendaciones que no están basadas en la evidencia, que de pronto pueden poner en riesgo la vida o la salud de las personas, y por eso es súper importante que nosotros identifiquemos cuáles son los principales riesgos que hay y tratemos de disminuirlos para que las personas lo que hagan es tener es utilizar de forma correcta los medicamentos. Entonces, eso era como un comentario que quería decir. ¿La profe Ángela tiene alguna otra pregunta? Listo, ya, ahora ya pude. Sí, estaba deshabilitado el micrófono. Felicitaciones, yo siempre he seguido, bueno, seguía desde hace un mes que conocí el proyecto ya al Instagram y ahora ya me sumé al Face. Me parece que estos medios de difusión de información objetiva son hoy muy importantes, o sea, desde el ámbito sanitario, nada más que este momento nos evidencia
la necesidad de contribuir a brindar, a disponer información que sea objetiva. Esa información que es objetiva no es fácil de consolidar, como ustedes lo han dicho, hay que tener mucho cuidado porque, digamos, hay eventos que son muy claros y que obviamente no cobran estas diferencias entre una y otra perspectiva, como puede ser lo que pasó con el tramadol y el otro medicamento el año pasado, creo que era el Selmidazol, que es clarísimo pues cuál es el problema y cómo tenemos que documentarlo y ayudar a generar información que sea preventiva, de alertas. Pero muchas veces nos pasa que dependiendo de la perspectiva uno puede publicar una u otra información, sobre todo con lo que tenemos ahorita de emergencia global y el uso de posibles alternativas en tratamientos para COVID-19, todos los que estamos ahora pues teniendo en nuestros planes masivos de vacunación y otros que están en investigación. Yo creo que ahí es muy importante desde el equipo editorial que ustedes conformen y cuenten conmigo para lo que necesiten, siempre hacer énfasis desde qué perspectiva estamos publicando la información, ¿cierto? Una perspectiva sanitaria puede ser diferente a una perspectiva de un prestador de servicios de salud o puede ser diferente a una perspectiva de cuidado de ciertos grupos poblacionales, epidemiológica. Entonces creo que eso o la perspectiva de una decisión de gobierno frente a la perspectiva de una decisión de un especialista. Entonces creo que eso a nosotros como farmacéuticos nos da una amplia posibilidad de ejercicio profesional y nos ayuda a tener un diálogo que sea siempre muy interdisciplinario. Me sumo a lo que ustedes consideren que yo pueda aportar en el semillero y si es posible ir conformando, por ejemplo, un grupo de posibles editores, revisores que contribuyan a que la información siempre sea lo más, como ustedes lo han hecho en ese esfuerzo tan bueno, clara, objetiva, buenísimo, si se puede perfilar y lo mismo generar redes con otros centros que tengan este mismo propósito. Hay una cantidad de iniciativas tanto nacionales como en nuestros países de América Latina. Entonces eso estaría bueno empezar a pensar en generar redes. Felicitaciones. De acuerdo, profe Ángela, muchísimas gracias por los aportes, por el ofrecimiento. Tú sabes, profe, que estás súper invitada al semillero de investigación y los chicos también se alegran mucho de tener otro profesor del área asistencial con nosotros. Entonces, muchas gracias por los comentarios. ¿De pronto hay alguna otra pregunta entre el público? Creo que todavía no tenemos preguntas, ¿cierto, Juan? No, no hay preguntas en el público, ni en chat, con manito arriba, pero hay varias felicitaciones en el chat para los estudiantes y para el semillero. Vale, muchísimas gracias entonces. Pues si no hay ninguna otra pregunta, entonces con esto damos por finalizada la jornada de socialización. Les agradecemos a todos haberse conectado. Sé que el día de hoy las circunstancias en nuestro país están un poco alteradas y pues realmente conectarse a esta hora y hoy fue realmente especial. Así que les agradecemos mucho por su participación y pues nada, están súper invitados a seguir y a continuar participando en las actividades del semillero. ¿Listo? Entonces, Juan Felipe, no sé si quieras cerrar con algo adicional. Sí, agradecer a todos por su participación. Acabo de copiarles ahí en el chat el canal de YouTube de la facultad, donde va a quedar este seminario guardado, por si lo quieren consultar más adelante. Y pues en próximos correos electrónicos estarán conociendo los siguientes seminarios que se realizan en el marco de las diferentes actividades de la facultad y esperamos pues tenerlos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Gracias, Juan Felipe, por la invitación y gracias a los estudiantes que nos dieron apoyo, Lisette, Isabela, Dana, Gabriela, Jan y Isabela Guzmán. ¿Listo? Entonces, muchas gracias.
Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.